que es muy difícil mezclar magia con teatro, que ha habido un par de excepciones en la historia, como en no sé qué más. Entonces, bueno, quería en primer lugar darles la enhorabuena porque si realmente es así, que yo tengo ciertas dudas sobre esa teoría, pero vamos, en cualquier caso ellos son una clarísima otra excepción, si esto es así, y además, como dice en la prensa, ¿no? Alemania se encima divertido. Pero la cuestión era si alguna vez han tenido que sacrificar la parte mágica, la parte técnica, para darle más relevancia a la parte teatral, y más o menos ya lo ha contestado, ¿no? Que entre ellos se apañan, ¿no? Que unos hacen más hincapié en una cosa y otros se encuentran. Y bueno, que en caso de duda, no sé. She says that apparently it's been said that it's very hard, or almost impossible to combine successfully magic and theater and drama. But apparently you've succeeded at that. And the question then is, have you found any instances in which you had to give priority to one over the other? I think just one idea which came to me, the idea is, if you construct a magic trick, you try to use different methods, so you can cancel out the weakness of each method. So at the end, there's nothing left except for magic as an explanation. So that's a general way of constructing tricks. Now the same applies for the acting thing, or combining us as a group. So we take the weakness of everybody, trying to cover it with the strengths of the other. Vamos, el mismo principio que en la magia dice que a la hora de construir una rutina intentas cancelar las debilidades con métodos diferentes y más fuertes que se refuercen hasta que al final la única explicación posible sea la magia. A la hora de plantearnos el aspecto dramático interpretativo del espectáculo también hacemos lo mismo, intentamos cancelar nuestros puntos débiles sumando fortalezas para que al final la última explicación sea arte dramático de calidad. And I think the same principle kind of applies to the way of combining magic and drama and theater, which is rather difficult to do in one act. Y creo que lo mismo se puede aplicar cuando quieres combinar el drama, el teatro, la magia en un mismo número. If you only have one method for a trick, digamos, si solo tienes un método para un juego, if you only use the double lift for si the ambitious card, solo tienes el doble volteo para la carta ambiciosa, queda un poco corto. As a group, we have the possibility of doing one act, tenemos focusing on the effect of la magic. Posibilidad de hacer un número en concentrarnos en la magia. But we also can have a comedy element. Pero también podemos introducir elementos de humor. And there's acts which try to combine both, which is the most difficult. Y luego también tenemos números dentro del número que combinan magia y humor a la vez. I think at the end, the whole, the total, pienso que al final el total, el resultado, the total impression is more than the sum of its parts. La impresión acaba siendo que es más que la suma de sus partes individuales. ¿Alguna vez han intentado magia con teatro sin comicidad? Have you tried magic and drama without humor, without comedy? Well, one more thing I have to say, I think it's a lot of people think it's difficult to combine drama or theater and magic because they want magic to be drama. También quiero decir que hace falta señalar que hay mucha gente que piensa que es difícil combinar el drama y la magia porque quieren que la magia sea drama, pues la combinación, la magia tiene que convertirse en drama. But if you want to do a Chekhov or a Shakespeare play on stage, pero si uno quiere hacer una obra de Chekhov o de Shakespeare, then do that, but don't do the magic. Hazlo, pero no hagas la magia. So I think in everything we do, we never had the goal, oh, this has to be a theater play, something very important. En nuestra cabeza nunca estuvo la idea de decir, bueno, tenemos que hacer un número teatral, eso es lo importante, teatro. We're using techniques of storytelling. Nos servimos de las técnicas de la narración, por ejemplo. We are using techniques of acting. Técnicas de actuación. Of comedy timing. Del humor y el ritmo en la comedia. Of using a story with different characters. De la argumentación basada en diferentes personajes. And it is magic with a theatrical touch or in a theatrical setting. Pero hacemos magia con técnicas teatrales en un contexto de teatro. And on a certain level is also a play. Pero al mismo tiempo, en otras perspectivas, se puede considerar que es una obra de teatro. But it's all revolving about us wanting to show magic. Pero el eje central es que somos un grupo de magos que queremos hacer magia. And not about
trying to tell the story of Hamlet. Un grupo de magos que quieren contar Hamlet. But and to answer your second question, I think the same principles that we use for comedy settings. Creo que el mismo principio que usamos para el contexto de comedia can be used to make it into a serious setting. Pueden ser utilizados para hacer un contexto más serio. If that's what you want to tell the people, si eso es lo que quieres contar al público, claro. And if that's your nature, then si eso es lo que está en tu naturaleza, it's the same thing. Entonces es lo mismo. But I think one thing that binds us as a group together, pero algo que nos une como grupo también, is a certain, the same, at least at points, same sense of humor. Es que tenemos sentido del humor y en muchos casos parecido. And even though some of us struggle for more, aunque algunos de nosotros struggle for more earnest serious approaches, nos gustase darle un enfoque más serio al tema. We don't want to look at anyone. No queremos mirar a nadie. I think this is what makes us as a group unique, is our combined sense of humor, and that's, I think, why it automatically evolved into more of a comedy setting. Creo que es algo propio de nuestro grupo, ¿no? Tenemos sentido del humor, todos vamos en la misma dirección casi, y eso evolucionó obviamente el trabajo en un entorno de comedia para la magia. ¿Creéis que es cierto que en un momento determinado del juego hay que parar con la actuación teatral, por así decir, para darle más de magia al momento mágico? Hasta aquí ha sido la risa y ha sido el teatro, y a partir de este momento hay que hacer como una pausa y ahora empieza la magia otra vez. Do you find moments in your act where you have to mentally sort of stop the comedy and give priority to the magic? Because if I keep on strengthening the comedy and the funny side of what I'm doing, I'm going to kill the magic. Well, I think we always try to use the comedy as a way to tell the magic effect. Sí, por supuesto, pero siempre intentamos utilizar el humor como una forma de contar el efecto mágico. So if the comedy is just there for the comedy and it has nothing to do with the trick, entonces si el humor está ahí por el humor en sí mismo, pero no tiene nada que ver con el juego, it's not good for us. No nos vale. So we just use a comedy story. Así que utilizamos un argumento cómico, humorístico, to tell the effect. Para contar el efecto de magia. So if that works out perfect, y si funciona bien, then the comedy can even strengthen. Entonces a lo mejor nos planteamos incluso que la comedia pueda fortalecer ese efecto. Or at least make it more memorable. O por lo menos que lo haga más memorable. Because you don't only remember the magic effect, porque no solo se recuerda el efecto de magia, but you also remember it through the meaning it had, sino también el significado que tuvo en su contexto en el que aparece. But there are, of course, moments in the show where no character is talking or speaking, because the moment is when the spectator unfolds hay something. momentos en el espectáculo en que ningún personaje habla o hace algo porque es el momento en que está ocurriendo la magia o va a ocurrir. And that's true. It's not happening at the same time. Es verdad, no se van a pisar. Revelation of the effect. La revelación del efecto y el humor no se puede pisar.